este es el tema que quiero desarrollar contigo en esta tarde. En esta porción que acabamos de leer, vemos como una familia de hermanos, 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Una familia o 3 hermanos que son sumamente unidos, son íntimos amigos de Jesús. Si tú escudriñas esta historia y escudriñas la relación que tenía Jesús con ellos, era una relación íntima. La palabra me dice que Jesús les amaba. Entonces no eran sus discípulos, eran sus amigos íntimos. Pero cada uno de estos tenía tal vez unas características, y quiero simplemente resaltar características de Marta y de María. Porque aquí, como leímos, vimos que Marta, cuando supo que Jesús el Maestro había llegado, ella fue, me dice que salió a encontrarle, y ahí le dijo: Señor, si hubiera estado, él no hubiera muerto. Y tuvo una conversación con Jesús, Jesús le contestaba, ella le hablaba. Pero esta mujer, Marta, anteriormente en una historia que Jesús también fue a visitarles a su hogar, Marta, cuando Jesús entró a su hogar, estando el Maestro en su hogar, en su casa, se sentó en la sala y Marta estaba afanada. La palabra me dice que estaba haciendo los quehaceres del hogar, estaba tal vez envuelta en la cocina, cocinando, preparando, haciendo quehaceres, ¿verdad? Envuelta en los quehaceres, y no le estaba prestando la atención que tenía que prestarle a Jesús, porque Jesús estaba en su casa. Sin embargo, vemos la otra hermana de Lázaro, que se llama María, que, como leímos en el verso 28 y 29, dice que María, cuando escuchó que Jesús había llegado, el verso 29 dice: ella, cuando lo oyó, se levantó, pero no se levantó y fue, sino que se levantó deprisa, es decir, se fue rápido, se fue corriendo, porque sabía que estaba Jesús, porque sabía que había llegado el Maestro, aquel amigo íntimo que ella conocía. Y en ese momento dado, ella se fue deprisa, se fue corriendo hacia Jesús. Pero volviendo a la historia, donde el momento dado que Marta estaba afanada, en ese momento dado, cuando Marta estaba afanada, María, por el contrario, decidió prestarle suma atención a Jesús. María dejó de hacer todo lo que estaba haciendo para enfocarse y dedicarle todo su tiempo a Jesús. Porque ella sabía quién estaba ahí. Ella sabía que el que estaba ahí merecía toda la atención del mundo, merecía todo, merecía sus oídos, su atención en todo el sentido de la palabra. Entonces María sabía reconocer quién era Jesús, y no solamente lo reconocía, porque Marta también reconocía quién era Jesús. Pero el problema entre una y la otra es que María, a pesar de que también le reconocía, sabía cómo moverse, sabía qué hacer en el momento indicado, sabía cómo tratar a Jesús y cómo ser con Jesús cuando tenía que hacerlo. Es decir, cuando necesitaba buscar de Jesús, ella sabía desconectarse de todo lo que le estaba rodeando, de todo afán, de cualquier preocupación, cualquier miedo, para enfocarse únicamente en el Maestro, porque el Maestro estaba ahí. Las dos le amaban, tanto Marta como María, pero las dos reaccionan de maneras distintas. Y en esta historia que acabamos de leer, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, se repite la misma historia, por decirlo así. Estaban sufriendo la pérdida de su hermano, había muerto, había fallecido, y la palabra me dice que ya habían pasado 4 días de muerto. Y Marta, como en un pasado, en un momento dado, estando Jesús presente, estaba afanada. Marta estaba afanada también, estaba afanada en este momento dado, enfocada en la situación, en la crisis que estaban atravesando, en el dolor que estaba sintiendo. Y ella fue y le cuestionó y le preguntó a Jesús, pero si tú hubieras estado aquí, el Lázaro no hubiera muerto. No hubiera muerto, y comenzó esa plática en ese momento dado. Pero me llama mucho la atención cómo María reaccionó a diferencia de Marta. Porque dice en el verso 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, o sea, ella salió corriendo a ver a Jesús. Ella salió corriendo a buscar a Jesús. Y dice que cuando llegó donde estaba Jesús, al verlo,
No se puso únicamente tal vez a cuestionarle como lo hizo Marta. Me dice que ella se postró a sus pies. Primero ella reconoció que había llegado Jesús. Luego de que reconoció que había llegado Jesús, ella no simplemente se quedó en eso, en que llegó Jesús, sino que ella se levantó de donde estaba y se fue corriendo a donde Jesús, pero no solamente a donde Jesús, sino que se fue corriendo a los pies de aquel que puede resolver cualquier situación. Se fue a los pies de aquel que puede disipar cualquier tormenta que pueda estar atravesando. Y María se postró ante los pies del Maestro, sin importar tal vez dónde estuviera, si hubiera tierra, si no hubiera tierra, si estuviera limpio el área. No. Ella se postró, reconociendo, humillándose ella misma, reconociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esto es algo que diferencia a María de Marta. Que María, como dije ahorita, siempre sabe y siempre supo reaccionar y actuar como debía actuar en los momentos indicados. Ella sabía que primero tenía que reconocer a Jesús, también tenía que postrarse ante él. A pesar de la situación, ella pudo haber llegado como llegó Marta a cuestionarle a Jesús. Jesús, ¿por qué no llegaste antes? Si tú hubieras estado aquí, nada de esto hubiera pasado. Mi hermano Lázaro, al que tú amas, porque tú lo amas, no hubiera muerto. Y yo sé que pasaban muchas cosas por la mente de Marta, porque ellos le enviaron a decir a Jesús que había muerto, pero Jesús decidió extender su estadía donde se encontraba por 2 días más. Pero Jesús, cuando llegó el momento indicado. Aunque tal vez para ellas ya era tarde, había llegado 4 días tarde, el Señor llegó en el momento indicado. Porque el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Porque las cosas no se van a dar en el tiempo en que tú y yo queremos. Las cosas se dan en el tiempo del Señor. Así que tenemos que entender ese principio básico de que las cosas son en el tiempo de Dios y no en el tiempo de nosotros. Aunque nuestros ojos estén viendo tal vez cosas contrarias a los que anhelamos, déjame decirte que Dios es capaz de transformar toda tormenta y disiparla y llegar a tiempo, pastora. Y lo importante de esto es que nosotros aún en medio de las situaciones nos enfoquemos en Él, porque hemos creído en Él. Cuando nosotros reconocemos y entendemos al Dios que le servimos, que es soberano, que es todopoderoso, no tenemos de qué preocuparnos y no tenemos de qué temer. No podemos enfocarnos simplemente en la circunstancia y en lo que nuestros ojos carnales puedan estar viendo, porque esto es por fe. Amén. Y no por vista. Ella se enfocaba en lo que acontecía y se afanaba, se preocupaba aún ella habiendo creído en el Dios, en Jesús, el Todopoderoso, el que podía hacer todas las cosas. Amén. Y muchas veces como creyentes y aún todas las personas cuestionamos al Señor: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué está aconteciendo esto en el mundo? ¿Por qué acontece esto en mi matrimonio? ¿Por qué pasa todo esto en mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es tiempo de cambiar esa quejabanza por alabanza. Amén. Y decirle al Señor: yo creo en ti, yo creo en tu poder, yo creo en tus promesas. Amén. Yo creo en lo que dice tu palabra, yo lo creo, porque es tiempo de creer para poder entonces ver la gloria de Dios en nuestra vida. Tenemos que creer, no enfocarnos en lo que está aconteciendo y sucediendo. Si tú has creído, simplemente póstrate en su presencia. Amén. Ve a su presencia, adóralo, alábalo en todo tiempo, aun cuando las cosas estén bien como cuando las cosas están mal. Es tiempo ya de levantarnos y no enfocarnos en las circunstancias, en lo que está pasando, sino seguir marchando sin detenernos, enfocado, mirando hacia el frente, ahí mismo al frente, a Cristo Jesús, creyendo en lo que ya Él prometió. No nos enfoquemos como hizo ella en los afanes, en las circunstancias, Dios mío, las preocupaciones. No, es tiempo de postrarnos a los pies del Maestro. Amén, pastor. Eso es así, pastora. Y sabes que lo que me gustó Gracias. De la acción y actitud de María es que no solamente fue algo diferente a lo que hizo Marta, no solamente se postró, reconoció quién era Jesús, se postró ante sus pies humillándose,
sino que hay algo clave en esto, que cuando nosotros nos movemos de la manera en que María se movió y actuamos en la manera en que María actuó, Jesús va a tomar atención, va a prestar atención a eso que nos está causando dolor, a ese clamor que nosotros le estamos presentando, porque eso fue lo que, como me dice, si vamos al verso 34, Jesús cuando vio esta situación, eso fue lo que provocó que Jesús le dijera a María, ¿dónde le pusieron? ¿Dónde le pusisteis, pastora? ¿Y sabes por qué? Porque se humilló. Porque se humilló. Simplemente porque se humilló. Tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Tenemos que humillarnos aún. Ella se postró a los pies y se humilló. Y ese acto de humillación, donde ella no pensó en mí, no pensó en las circunstancias, no pensó en nada, simplemente se postró y ella decidió creer que Dios hiciera lo que tenía que hacer, porque ella sometía todo a la voluntad del Maestro, porque ella sabía en quién había creído y en quién había confiado. Simplemente ella tomó esa actitud y ese acto de morir al yo en humillación para que Él sea glorificado, dándole toda la gloria y la honra a Él. Fue un acto de humillación, y eso provoca, cuando nos humillamos ante Dios, que Él incline su oído a nosotros y responda conforme a su voluntad. Eso es así, pastora. Y eso, la humillación de María fue lo que provocó, fue lo que accionó, fue ese clic lo que encendió el switch, ¿verdad? Para que Jesús se moviera a favor de su petición, de su clamor o de su dolor. Y por eso Jesús le dijo, ¿dónde le pusiste? No se puso a hablar con María o a tener una conversación como la tuvo con Marta, no. Él simplemente le dijo, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde le pusiste? ¿Por qué? Porque sabía que María se humilló, le reconoció, y había un dolor tan profundo que entonces eso en conglomerado, todo eso en conjunto, fue lo que movió el corazón de Jesús. Mi alma te entonces, en medio de tu proceso y de tu situación, no te enfoques en lo que pasó, en el dolor. Enfócate en llegar a los pies del Maestro, humillarte ante Él, y yo te aseguro que Él va a tomar absoluto control y va a obrar a tu favor en medio de tu problema. Gracias. Y cuando vamos más adelante, Jesús le preguntó ¿dónde la pusieron? Entonces se dirigieron hacia la tumba. En estos tiempos bíblicos, ¿verdad? Que estamos donde se dio esta historia, los muertos los ponían en una tumba, no como tal vez los conocemos hoy en día, no tal vez como hoy en día donde tal vez hay un ataúd y hay un espacio donde se pone ahí el ataúd, se pone una tapa y ya, no. En esos tiempos usualmente se utilizaban cuevas donde entonces podían caber varios cuerpos ahí, pero en este caso dado, quiero enfocarme en cuando Jesús llegó allí. Él llegó y lo primero que dijo, Él llegó a donde estaba ¿quién? Lázaro. Y Lázaro estaba como, pastora, ¿estaba vivo? No, estaba muerto, completamente muerto. Y Jesús llegó a donde Lázaro. Y lo primero que dijo fue que quitaran la piedra. Porque Él sabía que Lázaro estaba allí. Y más adelante, luego de que sacara la piedra, dice en el verso 43, que Jesús clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Yo no sé cuántos de ustedes el Señor te está llamando. Yo no sé a cuántos de ustedes el Señor lleva tiempo diciéndote, fulano, ven fuera, sal de esa cueva. No sé cuántos. Sal de la muerte. No sé si... O sea, aquí le dijo, Lázaro, ven fuera. Sustituye el nombre de Lázaro por el tuyo. ¿Cuántas veces el Señor Jesús está tocando a tu puerta y te está llamando y te dice, ven, pero tú has permanecido en la cueva? Y eso es lo que tenemos que imitar de Lázaro. Ya traímos y plasmamos lo que es María y cómo ella accionó y su actitud ante este momento dado. Pero ahora Lázaro estaba muerto. Antes de que nosotros lleguemos al Señor, nosotros estamos muertos. Nuestro espíritu está desconectado. Somos esclavos de este mundo del pecado, ¿verdad? Y estamos muertos porque
para nosotros poder recibir esa vida, tenemos que morir recibiendo a Cristo. Y entramos, y voy a abundar en esto un poquito más adelante, pero aquí quiero resaltar esta parte de que Lázaro se encontraba muerto, estaba en la cueva y Jesús lo llamó. Y me dice, y el que había muerto, o sea, Lázaro, salió. Yo me imagino que así, si salió, también podía haber decidido quedarse allí. Pastora, yo no sé. O sea, porque Lázaro escuchó la voz, claro que sí. Y hay poder en Jesús. Cuando Él habla, aquello que está provocando muerte en tu vida se tiene que disipar, se tiene que ir, porque la voz de Dios, no sé a cuántos de ustedes el Señor le ha hablado, pero cuando el Señor te habla, a mí el Señor me ha hablado, cuando me habla, me olvido de todo, todo se disipa, puedo estar en una angustia profunda, pero cuando el Señor me habla, todo se disipa y todo aquel dolor se transforma en gozo, en alegría y en vida. Tal vez puedes estar sumergido en una profunda depresión, en una profunda preocupación, pero cuando Dios habla a tu vida, todo se disipa. Todo se disipa. Entonces Lázaro salió, me dice la palabra, pero no salió normal. No salió así como tú y como yo. ¿Por qué? Porque él había sido muerto. Y en esos tiempos acostumbraban envolver a los muertos como una momia, vamos a decirlo así para que tenga una idea. Estaba cubierta su cara, sus manos, sus piernas. Todo su cuerpo estaba atado. ¿Y cómo él salió así? Lo que te quiero decir es que Jesús lo llamó. Él escuchó la voz de Jesús. Él accionó, él se movió, aún teniendo las manos, los pies y la cara tapada y atada. Él comenzó a moverse, pastora. Yo no sé cómo él se movió, pero yo me lo imagino como que brincando, como que espérate, yo escuché la voz de Jesús, déjame dar un brinquito, déjame seguir. Me imagino que tal vez tambaleándose, pero él seguía dando un brinquito hasta que salió de la cueva. No, pastora, es que yo me imagino ese cuadro, y tiene que ser algo. Tuvo que haber sido algo poderoso. Sí. Algo poderoso. Porque es que Lázaro no estaba con sus manos desatadas. Estaba atado. No estaba con sus pies desatados. Sus pies estaban completamente atados. Porque mira cómo dice. Y salió atada las manos y los pies con vendas. Tenía vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Es decir, todo su cuerpo estaba completamente tapado. Y le dijo... Y Jesús, cuando vio que salió así todo envuelto, que parecía una momia, le dijo a todos los que estaban allí, le dijo, desátenle, suéltenle, quítenle esas vendas y déjenlo ir. ¿Sabes qué? Cuando Jesús te llama, cuando Jesús habla a tu vida, Dios no te va a controlar como tal vez un títere o un muñeco o un robot. No, Él te va a llamar, pero Él va a respetar tu decisión. Él va a respetar qué es lo que tú quieres hacer. Si tú quieres caminar en la dirección de su voz o si te quieres quedar acostado en esa tumba. Pero si tú quieres salir de la tumba en la que te encuentras, tú tienes que hacer algo, tú tienes que moverte, tú tienes que accionar, tú tienes que moverte en la dirección del maestro que te está llamando. Entonces Lázaro se movió, aún estando con sus dificultades, con sus limitaciones, porque estaba atado. Él hizo lo imposible para él, para que entonces Jesús hiciera lo imposible en su vida. Y entonces Jesús, cuando él vio que él accionó, que él salió, que él quería salir y salió de esa cueva, ahí fue que entonces Jesús le dijo, Lázaro, ahora lo vamos a desatar. Y entonces mandó a los que estaban a su alrededor a que lo desataran. Déjame decirte, cuando Dios te llama, cuando Jesús te llama, no pretendas salir de la cueva desatado. Hay ataduras que las que tú vas a estar cargando, pero en el caminar, en el mover, al salir de esa cueva, esas ataduras, Jesús va a dar la orden de que se te sean quitadas. Así que no importa si sientes limitaciones, si sientes ataduras, si hay malas costumbres en ti, si el hablar en ti no ha cambiado y sigue siendo el mismo, tranquilo, tú sigue caminando en la dirección de Jesús, que Él se va a encargar de dar la orden de desatarle, de desatarte, de quitarte toda venda, toda atadura, para que espiritualmente tú puedas caminar y puedas ser libre. Y como dice su palabra,
Cuando aceptamos el llamado del Maestro y de Jesús en nuestra vida, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasan y he aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Por tanto, se rompe todo aquello que pueda atar tu vida, porque no vas a ser más esclavo de Satanás, no vas a ser más esclavo del temor, no vas a ser más esclavo de las cosas ni de las obras de la carne ni de este mundo, sino que pasas de muerte a vida. Se hace todo nuevo. Jesús manda y ordena y dice: se desata y se rompe toda atadura del infierno sobre tu vida. Amén. Porque tú has decidido creer, tú has decidido. Él tiene el poder. Si aún no le has conocido, te invito porque yo te garantizo que Él dará la orden para que se rompa de tu vida todo aquello que te ata y pases de muerte a vida. Amén. Eso es poderoso. Y esto es lo que hace el Señor. El Señor jamás te va a obligar a ti a hacer algo. El Señor te puede llamar, pero tú eres el que decide, tú eres el que acciona, tú eres el que te mueve. Y en el proceso de moverte, Él se va a encargar de quitarte las vendas, de limpiarte, de ponerte ropa nueva, de vestirte, de hacer lo que tú jamás pensabas que Él iba a hacer contigo. Jesús puede accionar a tu favor. Jesús se conmueve cuando ve un corazón que llora y se humilla en su presencia. Aquí Israel comparte con nosotros. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El mismo espíritu movió el corazón de Jesús. Por eso nos habla en ese versículo donde Jesús lloró, María lloraba, los judíos que le acompañaban, aquel llanto de humillación conmovió el corazón de Jesús. Y Jesús lloró. Es necesario que vayamos con todas nuestras cargas a su presencia. Lloremos en su presencia. Anhelemos, porque eso mueve el corazón de Dios a tu favor. Amén, amén. Eso es así. Entonces, a ti que me estás escuchando y que tal vez el Señor te está llamando, o tal vez ya tú has aceptado al Señor y ya le conoces y has pasado una experiencia con Él, pero de alguna manera u otra te has sentido limitado, te has sentido atado, o tal vez te apartaste y decidiste regresar a esa cueva de donde Él te había sacado. Todavía hay tiempo para ti. Todavía el Señor no ha venido por su iglesia. Cristo va a venir pronto. No te quedes, yo me voy a ir en ese grupo, pero yo no sé si tú te vas a quedar, así que todavía tienes tiempo. ¿Y sabes algo, pastor? El Señor no rechaza un corazón humillado y arrepentido. Dios ama al pecador que se arrepiente, al que viene con un corazón contrito y humillado. Él jamás lo despreciará. Es en ese momento que cuando tú le recibes y le dices que sí a Jesús, Él extiende su misericordia y su misericordia te alcanza. Hay oportunidad para ti. La palabra me dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esta es la oportunidad. Este es el tiempo. Estamos en la gracia. Es por gracia. Aprovecha esta oportunidad para que Dios extienda su misericordia sobre ti. Él está tocando a tu puerta. Él te llama por tu nombre y te dice: ven, sal fuera, ven a mí, dice el Señor. Este es el tiempo, pastor. Cristo viene, está a las puertas, viene a buscar a una iglesia que esté preparada. Todavía hay oportunidad para ti que me escuchas. Amén. Aleluya. Eso así. Entonces nosotros tenemos que entender que así como Lázaro, también nosotros tenemos que morir. Tú tienes que morir. Tal vez a la falta de perdón de aquella relación tóxica o aquella persona que te hizo tanto daño, que te afectó, que te rompió el corazón y todavía no has perdonado, todavía sientes que no has podido perdonar. Tú tienes que morir a eso. Tienes que morir tal vez a pensamientos que te limitan.
Tienes que morir tal vez a una manera de actuar, una manera de hablar. Tienes que tal vez morir a amistades, a relaciones que son tóxicas para ti y te mantienen en esa cueva o te mantienen todavía con los pies, las manos con vendas atadas. ¿Por qué? Porque tienes que morir. Tienes que morir primero. Tienes que morir a ti. Tienes que morir a todas esas situaciones que te están limitando, a la falta de perdón. O tienes que morir a todo eso que te afecta, raíces de amargura. Tienes que ser libre de todo eso. Tienes que morir a ti. Tienes que morir a tus propias emociones, a tus propios deseos, para que entonces Jesús te pueda resucitar. Tenemos que morir al yo, pastor. Tenemos que menguar para que crezca Él. Tenemos que renunciar a nuestros propios deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, para que sea la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando aprendemos a reconocer cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y a permitirle al Señor que Él tome el control de nuestra vida, nos irá bien, aunque muchas veces no lo entendamos. Es tiempo de menguar para que crezca Él. Es tiempo de renunciar al yo, a lo que yo quiero, a mis deseos, a mi carne, para poder yo santificarme delante de Él, alcanzar esa misericordia y poder irme con Él en el arrebatamiento. Amén. Porque la palabra me dice que resucitar, mira, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Sabes una cosa? Lázaro murió y el Señor lo resucitó y se vio la gloria de Dios y el poder del Señor. Lo resucitó físicamente, pero también será resucitado el día donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero mira, va a ser para vida eterna. Yo no sé, pero qué glorioso. Para vida eterna, no va a ser temporal ni momentáneo. No. La gloria postrera que vamos a experimentar en los cielos es mucho mayor. Escúchalo bien. Resucitarán los muertos, seremos arrebatados y allí estaremos y es para vida eterna. Escúchalo bien. Por eso te estamos ofreciendo esta oportunidad. Aprovecha esta oportunidad, porque yo no me quiero quedar, pastor. Yo me quiero ir y ser arrebatada de este mundo para ver a los muertos en Cristo resucitar, unirnos todos y ver al Padre cara a cara, porque será para vida eterna. Lázaro será resucitado, pero para vida eterna. Amén, aleluya. Eso es así. Entonces tenemos por la línea del morir de que tenemos que morir, porque ese es el tema de este mensaje de hoy. Tienes que morir al temor, tienes que morir al pecado, tienes que morir a las relaciones, tienes que morir al conformismo, tienes que morir también a la falta de compromiso con el Señor, con su obra. Obediencia. Tienes que morir a tantas cosas que tienes que morir, pero a veces prefieres caminar con esas vendas o a veces quieres tal vez caminar con esas ataduras y no quieres que te suelten. Mira, ¿sabes que aquí como también dice Jesús les dijo desatarle y dejarle ir? Esto ahora es para los que le sirven al Señor, para la iglesia de Dios. Ese debe ser nuestro trabajo, iglesia. Ministerio Palabra Viva, ese es nuestro trabajo y debe ser nuestro trabajo. Recibir a todos los Lázaros que lleguen y comenzar a quitarle las vendas, a desatarlo, porque el Jesús nos da la orden para que nosotros comencemos a desatar, a quitar esas vendas de todo aquel que llegue atado o que esté atado. Por eso tenemos que llevar una vida conectada con su Espíritu, porque Él es el que nos va a dar la dirección, el momento adecuado, qué hacer, cuándo no y cuándo sí, pastora. Pastor, como decimos en la clase, boa, claro, así. Boa, vamos a ser obedientes. Biblia, oración y ayuno. Eso es parte del compromiso del Señor. Para nosotros poder alcanzar la vida eterna, tenemos que santificarnos a través de su palabra, a través del ayuno, a través de la oración, compromiso, obediencia al Señor para poder alcanzar la vida eterna. Es tiempo de que la iglesia se levante. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo de levantarnos, proclamar este evangelio como Jesús manda, dejarnos guiar por su palabra y ser fieles y obedientes a Él en todo tiempo. Eso es así, pastor. Entonces, cuando nosotros decidimos vivir una vida y queremos, a pesar de que tal vez el Señor ya nos ha quitado todas esas vendas, a veces nosotros mismos queremos agarrar la venda de nuevo y comenzar a amarrarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permanecemos en el conformismo y todo esto que hemos mencionado, tal vez el Señor hace tiempo te está inquietando a que dé un paso, tomes una decisión o te muevas. Pero tú decides estar enredado en esas ataduras.
El Señor te está llamando a hacer cosas que tú sabes que tienes que hacerlas, pero por tu conformismo, tal vez por tu temor, prefieres quedarte donde está. Pero si te quedas donde está, ¿sabes qué? Vas a regresar a la cueva. Es tiempo de moverte, es tiempo de accionar, es tiempo de permitir que el Señor haga lo que te ha llamado a hacer con libertad. Recibe la libertad que el Espíritu Santo te da, que Jesús te da en el nombre poderoso de Jesús. Así que es tiempo de moverte, es tiempo de accionar, pero tienes que morir. Tienes que morir porque ya Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Aleluya, aleluya, pastora. De verdad que esta es la palabra que quería compartir con ustedes en esta tarde, ¿verdad? No quiero extenderme más, pero creo que es una palabra clara, directa, sin mucho regodeo. Y te pregunto, no sé en qué situación tú te encuentras. No sé si tú eres ese Lázaro que murió y estás esperando a que Jesús te llame. No sé si Jesús te llamó ya, pero debido a los afanes y las situaciones, tal vez has querido permanecer en esa cueva. Pero este es el momento y este es el día que el Señor te sigue llamando. Este es el día donde el Señor te llama y te dice que te manda y envía ángeles también a quitarte vendas, a quitarte ataduras, a romper toda esa atadura. ¿Sabes qué? Como dije ahorita, no te preocupes por las ataduras que puedas tener. El Señor se encargará de romperlas en el mover, en el caminar. Al tú moverte y accionar, Él se va a encargar de romper todo vicio, toda preocupación, todo conformismo. Él lo va a romper, pero tienes que moverte, no te puedes quedar como estás. Dale la oportunidad. Dale la oportunidad a Jesús. Dile al Señor, transforma mi vida. Amén. Cambia mi vida, transfórmala, remueve mi piedra, haz el milagro en mi vida. Dale la oportunidad. Él está tocando, Él está llamando. Él te está llamando. Ya es tiempo de darle la oportunidad a Jesús. Vamos a los pies del Maestro. Vamos a acercarnos más a Dios. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a nosotros. Este es el tiempo, este es el momento, hay oportunidad para ti. Simplemente dile al Señor, te acepto en mi corazón, transforma mi vida y haz como tú quieras, porque te necesito. No quiero ser más esclavo de este mundo, sino que quiero servirte solo a ti. Anhelo ese perfecto amor que echa fuera todo temor. Amén. Amén. Entonces ya Jesús removió la piedra. Ya Jesús removió la piedra y te está llamando. Te está llamando. Y queremos hacer una oración. Quiero hacer una oración por cada uno de ustedes. Pero, pastora, yo te quiero pedir que tú hagas una oración para todos aquellos que quieran aceptar al Señor o reconciliarse. Pero primero yo antes de pasarte la parte de la oportunidad para que ores, yo quiero hacer una oración general por cada uno de ustedes, para que el Señor te ayude en este caminar. Porque, ¿sabes qué? Lázaro, para el mundo entero no era nadie. Cuando tú estudias la palabra, su palabra, más adelante en ese mismo capítulo 11, del 45 en adelante, te doy esa tarea para que lo leas. ¿Sabes que cuando él fue resucitado por Jesús, todos lo estaban persiguiendo para cortarle la cabeza a Lázaro? ¿Sabes por qué? Porque fue resucitado, porque fue libertado. Y este mundo te quiere mantener atado, te quiere mantener lleno de vendas para que tú no puedas ser libre. Y cuando eres libre, el mundo lo que quiere es perseguirte para matarte. Y la palabra me dice que no solamente fueron a buscar a Jesús para matarlo, sino también querían matar a Lázaro por eso que aconteció, por lo que Jesús hizo en él. Pero tranquilo, porque Jesús está contigo. No hay por qué temer, porque su gloria está en ti, porque su presencia, su Espíritu Santo está en los hijos que le han aceptado, aquellos hijos de obediencia, aquellos que le aman, que tienen una relación íntima, así como tal vez María, que reconocía y se humillaba ante él, que le amaba y le reconocía. Esos no tienen por qué temer. No tienes por qué temer.